cuestionario 2 y 3 y el mapa conceptual tampoco. El mapa conceptual, ¿ese cuándo se encargó? Déjeme revisar. Sí, les comentaba que en cuanto a las actividades, ahorita estoy poniéndome al corriente. Digo, ya habíamos comentado esto, no hay ningún problema. El punto es aquí que no se quede nadie con dudas. En el Disculpe. transcurso no se apure, al contrario, qué bueno que expresa su duda. En el transcurso de este fin de semana voy a ponerme al corriente en subir las calificaciones. Yo por lo general, digo, la dinámica que tengo es descargo los trabajos, los reviso y ya nada más me encargo de subir la retroalimentación y las calificaciones. Es lo que tengo pendiente. En este fin de semana yo creo que me pongo al corriente para también, era lo que estaba comentando hace ratito, dar oportunidad a quienes tienen alguna tarea que no entregaron a tiempo, que no pudieron entregar antes de que se cierre el sistema, unas semanitas más adelante, estar dando oportunidad para que también puedan ser entregadas y revisadas. Ok, ya lo chequé. Nada más es la actividad 2 y 3 porque el mapa conceptual es la tarea que está pidiendo ahora para el 7 de noviembre. Disculpe. Sí, no se apure. Entonces, me pongo al corriente para que tengan ahí ya sus calificaciones presentes, pero confíen por favor en que todos los trabajos que ustedes elaboran, sé que tienen un esfuerzo, sé que le dedican un tiempo, todos van a ser calificados. Gracias, maestro. De nada. Muy bien, me confirman por favor si me escuchan y si están viendo la presentación. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces vamos a revisar el tema de generalidades del enlace químico. Podemos preguntarnos el por qué se unen los átomos. Es decir, ¿qué es esa fuerza? ¿Qué es esa cosa, eso que hace que los átomos se unan? Sabemos que la mayoría de los átomos tienden a combinarse para formar moléculas diatómicas o poliatómicas, es decir, que tengan dos átomos enlazados, 3, 4, 5 o más números de átomos. Aunque ciertos elementos no muestran afinidad hacia otros átomos y constituyen moléculas monoatómicas, como es el caso de los gases nobles. Estos por lo general no se combinan con otro elemento, permanecen en un estado, digámoslo así, aislado. Algunos otros únicamente se unen o tienen que permanecer unidos con otra molécula igual, por ejemplo el oxígeno. Cuando los átomos se unen para formar moléculas, hay un intercambio de electrones de valencia, esto es, de los electrones de la capa más externa de cada átomo. Recordamos la estructura del átomo, era como
pues podemos ponerlo como un planeta, como una estrella o como si fuera un sistema solar que tenía en el centro el núcleo y después tenía los orbitales en los cuales estaban distribuidos los electrones dependiendo del número que poseía cada uno de los elementos. Entonces, estos electrones van a permitir que se unan a otros átomos y dependiendo de estos va a depender también a cuántos otros átomos se pueden unir. Esta unión, que es la más estable, se logra porque los átomos ganan, pierden o comparten electrones y la atracción resultante entre los átomos participantes recibe el nombre de enlace químico. Es decir, cuando dos átomos se unen, están formando un enlace químico. Entonces, tenemos que si dos átomos se acercan, puede pasar dos cosas. Que el estado de mínima energía se alcanza con los átomos infinitamente separados, es decir, no tienen una necesidad de unirse, o el estado de mínima energía se alcanza si la distancia entre los átomos es mínima, es decir, si tienen ese mayor acercamiento. En sí, ¿qué es un enlace químico? Sabemos que todas las moléculas están formadas por dos o más átomos unidos entre sí. Cuando tenemos una sola molécula, estamos hablando de un elemento. Ya cuando hablamos de una molécula, hablamos en sí de dos átomos unidos. Y esta es una estructura estable. Vuelvo a poner el ejemplo del oxígeno. Lo encontramos siempre con dos átomos unidos entre sí, es decir, dos moléculas de oxígeno. En sí, la unión, es decir, la formación de un enlace químico, es esa capacidad que tienen dos moléculas de mantenerse unidas. No es algo que se une y se despega, es decir, se mantienen unidas y en ocasiones sí se pueden separar por sí solas, se pueden separar por la afinidad a otro elemento que se encuentre presente o simplemente por alguna acción física o química. Sabemos que la naturaleza prefiere mantenerse estable, por lo tanto los enlaces disminuyen la energía del sistema molecular haciéndolo más estable y tenemos representaciones pictóricas, es decir, como en imágenes, permítanme, que pueden representar estas uniones. Tenemos el diagrama de pares electrónicos, el sistema de bolas y resortes y las densidades electrónicas. Existen diferentes tipos de enlace. Ahorita hablábamos de uno en particular, el enlace cuando se unen dos electrones, es decir, cuando se comparten, estamos hablando de un enlace de tipo covalente, un enlace iónico o un enlace metálico. Los tres van a propiciar lo mismo, van a generar esa unión entre átomos, pero van a dar la característica al material, a la materia que estén formando esos átomos. Es decir, las propiedades de la materia dependen de qué tipo de enlace es el que participa en su estructura. ¿Cómo podemos representar los enlaces entre diferentes moléculas? Bueno, Hilbert Lewis estableció que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoeléctrico con un gas noble y los electrones de valencia están involucrados en la formación de los enlaces químicos, es decir, los electrones que se encuentran en las últimas órbitas de la conformación del átomo. El símbolo de puntos de Lewis consta del elemento del símbolo y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Es decir, en el centro vamos a colocar el símbolo, por ejemplo, carbono, colocamos una C, magnesio, una Mg, manganeso, una Mn, oxígeno, una O, etc. Entonces,
el símbolo del elemento va a estar en el centro y a los lados, a los costados o sobre y por debajo de este van a estar puntos que representan los electrones de valencia que tiene ese elemento. Los elementos de transición, lantánidos y actínidos, tienen capas externas incompletas y en general no es posible escribir símbolos sencillos de puntos de Lewis, es decir, no son fácilmente representados de esta manera, tienen otra forma, pero no es, no es muy común porque sabemos que muchos de estos elementos lantánidos y actínidos principalmente, algunos son, digámoslo así, como sintéticos. Entonces vamos a darle mayor prioridad a los demás. Entonces, estas estructuras de Lewis, sí, las estructuras de Lewis representan los enlaces de los elementos y se enfocan principalmente a los electrones de valencia. Como les comentaba, es lo que va a estar en las subcapas S y P, es decir, las capas externas. Estos se van a colocar alrededor del símbolo del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, que tiene estos 4 puntitos, son los electrones de valencia que tiene además de los electrones que están ocupando estos enlaces con estas dos moléculas de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos el oxígeno que tiene 6 electrones de valencia, estos dos a la izquierda y estos dos hacia la derecha y abajo, que vienen siendo los que están unidos al hidrógeno. Un ejemplo del agua, por ejemplo, tiene la capacidad de unión de otros 4 electrones de valencia. Aunque los electrones de valencia provienen de 2 diferentes subcapas, que pueden provenir de la S y de la P, solo el número total de estos electrones es importante para cuestiones de enlace. Así primero se va, es conveniente colocar un electrón en cada lado del símbolo, el del grupo I1A a 4A, y después representar pares de electrones de otros grupos. Esto se hace de la siguiente manera. Se escribe el símbolo del elemento que representa el núcleo y todos los electrones, excepto aquellos en su último nivel o capa de valencia. Por ejemplo, veíamos vamos a un ejemplo muy sencillo, el del agua. Escribimos primero la O, que es el símbolo del oxígeno. Escribimos los 4 electrones que están en la primera capa y no escribimos los otros 2 que están en la capa más externa. Se escribe la configuración electrónica del elemento, se seleccionan los elementos que están en el último nivel energético y a cada lado, ya sea arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha del símbolo, que representan un orbital, es importante recordar cuáles electrones están pareados y cuáles no lo están. No es importante de qué lado representa a qué orbital, es decir, no importa si se ponen arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Simplemente tener en cuenta cuáles son los electrones que se encuentran en la capa más externa. Por lo tanto, las estructuras de Lewis se pueden usar tanto para moléculas diatómicas, es decir, de 2 átomos, como para moléculas poliatómicas de 3, 4 o más átomos. Esto para predecir la formación de los enlaces covalentes que constituyen la molécula. Maestro, Mande. disculpe que lo interrumpa. La presentación se quedó en la diapositiva 7. ¿Ahí va o está avanzando? No, ahí voy todavía, en la estructura de Lewis. Ah, muy bien.
Entonces, tenemos también la regla del octeno. Esta nos dice o establece que un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones. Entonces podemos ver en esta tabla la cantidad de enlaces que tiene cada uno de los átomos. Esto se ve o va a ir variando dependiendo de los grupos o familias. Desde 1, comenzamos con el hidrógeno, 2, por ejemplo, el berilio, 3, el galio, 4, 5, 6, 7 y hasta 8, a excepción del helio. Entonces, cada uno de estos puntitos rojos son enlaces que pueden formar estos elementos para unirse con otras moléculas, para unirse con otros y formar moléculas. Entonces, continuamos con el tipo de enlaces iónico. Es la unión de un metal más un no metal, ya que el enlace iónico se produce entre átomos de elementos que poseen electronegatividad, las cuales son muy diferentes entre sí. El elemento de menor energía va a transferir los electrones, mientras que el de mayor energía los va a estar tomando. Los átomos que tienen baja energía de ionización tienden a formar cationes y aquellos con alta afinidad electrónica tienden a formar aniones. Generalmente los metales alcalinos tienen posibilidades de formar cationes, mientras que los halógenos y el oxígeno forman aniones, es decir, que tienen una baja afinidad electrónica. La fuerza electrostática que une a los iones es en un compuesto iónico. Tenemos también enlaces covalentes. Estos enlaces son los que participan dos electrones que son compartidos por ambos átomos. Los compuestos covalentes son aquellos que solo contienen enlaces covalentes y el par de electrones compartidos se representa por una línea. Por ejemplo, aquí tenemos las moléculas de hidrógeno. Comparten estas dos electrones, una molécula con la otra, entonces representamos con una línea. Dos moléculas de cloro que también comparten estos dos electrones, de flúor y de oxígeno. En este caso tenemos dobles enlaces, entonces estaríamos colocando dos líneas. En el caso del oxígeno, uniéndose a otro oxígeno. Los demás electrones que se encuentran sin formar estos enlaces se llaman pares libres. Y recordemos que la estructura de Lewis, por lo tanto, es una representación de un enlace covalente, es decir, cómo se unen dos elementos covalentemente, donde el par de electrones compartidos se indica con líneas o como pares de puntos. Cualquiera de las dos representaciones está correcta. Esta unión entre dos átomos y los pares no compartidos se van a estar indicando como pares de puntos individuales. Aquí sí hay que colocar únicamente puntos. No podríamos colocar aquí una línea que salga hacia la izquierda, porque no está uniendo, no hay una unión de dos elementos. Tenemos tres tipos de enlaces covalentes, aquellos que son simples, tienen únicamente la unión de dos electrones, los enlaces covalentes dobles, por ejemplo, el del oxígeno. Aquí
se están uniendo los 4 electrones de valencia que tiene el oxígeno. Entonces, estamos hablando de representar cada par con una línea. Entonces, tendría 2 líneas. Y enlaces covalentes triples cuando hay más de 2 pares de electrones que se estarían uniendo entre los elementos. Podemos clasificar los elementos covalentes de acuerdo al número de enlaces. Cuando tenemos un enlace sencillo, los átomos se unen por medio de un par de electrones. Cuando tenemos enlaces múltiples, es decir, más de 1, puede ser desde 2. 2 átomos comparten 2 o más pares de electrones. Estos enlaces múltiples pueden ser dobles cuando se comparten 2 pares de electrones o triples cuando se comparten 3 pares de electrones. Como se representa en cada una de estas imágenes de la izquierda. Bueno, no hay representación del sencillo, pero ya vimos varios ejemplos aquí atrás. Por ejemplo, el cloro. Aquí vemos enlaces dobles entre oxígeno y carbono. Perdón, entre carbono y uno triple entre carbono y carbono. ¿Cuáles son las propiedades de los enlaces covalentes? Estos pueden ser de 2 tipos. Los de tipo molecular, que son muy blandos a temperatura ambiente, y pueden ser gases, líquidos o sólidos, tienen bajos puntos de fusión, al igual que los de ebullición. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos y son malos conductores de la electricidad, por ejemplo, el agua. Tenemos también enlaces atómicos, que estos tienden a estar presentes en moléculas más sólidas. Estos son muy duros a temperatura ambiente, prácticamente únicamente, o más bien únicamente serían sólidos. Tienen puntos de fusión y también de ebullición muy altos, es decir, se necesita una gran cantidad de energía para poder llegar a la fusión o a la ebullición. Son insolubles al agua y a disolventes orgánicos y además son muy malos conductores de la electricidad. Tenemos una comparación en esta tabla de las propiedades de enlaces iónicos y enlaces covalentes. De acuerdo a las propiedades, o más bien de acuerdo a los enlaces iónicos y covalentes, las propiedades de la materia va a ser diferente. Cuando hablamos de un enlace iónico, son sólidos a temperatura ambiente y tienen alto punto de fusión. Los enlaces covalentes van a ser gases, líquidos y sólidos de bajo punto de fusión, es decir, son menos rígidos, menos sólidos. Cuando hablamos de la solubilidad, los enlaces iónicos son, o los elementos, las moléculas formadas por enlaces iónicos son solubles en agua, mientras que las moléculas formadas por enlaces covalentes son insolubles en agua. En cuanto a la conducción, los enlaces iónicos van a estar conduciendo de una manera más efectiva la electricidad, mientras que en los enlaces covalentes no conducen la electricidad. Otra de las propiedades que se presentan en las diferentes moléculas de acuerdo a los enlaces covalentes de átomos diferentes, estos no comparten por igual los electrones. Su capacidad, o más bien la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico es llamada electronegatividad. Los elementos que tienen una mayor electronegatividad tienen más tendencia a atraer electrones de los elementos con baja electronegatividad.
Por ejemplo, tenemos dos elementos, el flúor, que tiene una mayor afinidad electrónica, es decir, tiene una tendencia a tomar electrones, va a atraer hacia sí electrones, y tiene una energía de ionización alta, es decir, no pierde electrones con facilidad. Se necesitaría un elemento que tuviera una mayor electronegatividad para esto. Por lo tanto, el flúor pues, es uno de los elementos característicos con alta electronegatividad. Por otra parte, el sodio tiene una baja afinidad electrónica, tiene baja energía de ionización y baja electronegatividad. Es decir, este se va a estar encargando, o más bien va a estar donando electrones a elementos con electronegatividad más alta. Átomos con grandes diferencias en electronegatividad tienden a formar enlaces iónicos. Los elementos con electronegatividades parecidas tienden a formar entonces enlaces covalentes polares. Elementos con electronegatividades similares tienden a formar enlaces covalentes puros. Por ejemplo, cuando se forma un enlace iónico, la diferencia de la electronegatividad entre los elementos debe ser mayor a 2.0, es decir, entre un elemento muy electronegativo y otro con muy baja electronegatividad, tiene que haber al menos una diferencia de esta de 2. Enlaces covalentes polares, la diferencia entre estos elementos en cuanto a la electronegatividad puede ser de 2.0 y menor de 2.0 y mayor de 0. Para formar enlaces covalentes puros, es decir, en elementos con similares electronegatividades, la diferencia va a ser igual a 0. Y por último, en cuanto a la teoría del enlace de valencia, tenemos que dos átomos forman un enlace covalente cuando se superponen o solapan orbitales atómicos de ambos, originando una zona común de alta densidad electrónica, es decir, donde se está compartiendo este intercambio, digamos que es como un toma y da. Y los enlaces covalentes serán más fuertes cuando hay en cuanto mayor sea el solapamiento entre los orbitales. Es decir, entre más unidos estén o se estén sobreponiendo uno con otro, va a ser una mayor fuerza del enlace covalente. Bien, ¿alguna duda? Tenemos para esta semana como actividad, un segundo. El elaborar un cuadro comparativo y un mapa conceptual. En el apartado de recursos, vienen dos documentos PDFs, que son las rúbricas del cuadro comparativo y del mapa conceptual. Es decir, son los criterios que se siguen para calificar la elaboración correcta de este cuadro comparativo y de este mapa conceptual. El cuadro comparativo corresponde al tipo de enlaces químicos. Ahorita vimos cuáles eran. Covalente. ¿Cuál otro? Iónicos. Iónicos. Atómicos. Y metálicos. Sí. Entonces, el tipo de enlaces químicos correspondiente al cuadro comparativo
y el mapa conceptual en cuanto a las fuerzas intermoleculares. Les recuerdo, además de la presentación, en el libro de texto viene de absolutamente toda la información necesaria para realizar estas actividades, cuestionarios y demás que se está solicitando. La información viene o se puede completar muy bien, vaya, con la información del libro de texto. Vienen algunas otras libros recomendados que pueden consultar o no, o incluso pueden consultar también, complementar con, con páginas de internet, por ejemplo, ejercicios en páginas de internet o sitios web que sean específicos para el tema que estén desarrollando. Únicamente si la recomendación es al momento de estudiar para el examen, pues tomar en cuenta la información que viene en el libro, porque son, digamos, las sacadas, las preguntas directamente del libro de texto. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Y bien, entonces, quedamos pendientes, como les comentaba, me pongo al corriente con la carga de calificaciones. Estamos en tiempo en cuanto a las sesiones. Vamos a ver si en la siguiente sesión adelantamos un poquito para en unas 2-3 semanas ir tal vez una semana adelante de los temas y poder dar de nuevo una sesión de repaso previo al examen final o al trabajo final o a si mal no recuerdo, para esta materia es un trabajo final, pero de todas maneras, los últimos temas, como es la cuestión de resolver ejercicios de balanceo y todo eso, a veces incluso se puede dificultar un poquito, entonces quizás darle en lugar de una sola semana, 2 semanas para ese tema. Pero vamos viendo conforme vayamos avanzando. Hasta ahorita vamos muy bien en tiempo en cuanto a los temas. Entonces, pues si no hay más dudas, nos estamos viendo el próximo miércoles. De nuevo, muchas gracias por su asistencia, por su interés y pues nos estamos viendo en la próxima semana. Que tengan muy buena, bueno, antes eran tardes, ahorita ya son noches. Sí, ya sí.